Bueno, buenos días. Estamos hoy aquí junto a los estudiantes del grado séptimo 03 desarrollando esta videoconferencia, la primera, con base o con un objetivo de explicar los diferentes temas o temáticas presentes en este tercer periodo académico del área de tecnología e informática. Primero que todo, pues darle gracias a Dios por estar con ustedes hoy, de compartir este pequeño espacio, así sea desde la lejanía, pero pues lo más importante, cuidándonos entre todos y que pues cuiden a sus familias, que es ahorita mismo la salud lo más importante y siempre será lo más importante para cada uno de ustedes jóvenes. Así que agradeciéndole a Dios y poniendo en sus manos este espacio, este pequeño espacio que tenemos aquí para desarrollar esta actividad, esta videoconferencia. Dando inicio a esto, los jóvenes me han confirmado que observan claramente la guía que aquí les comparto y pues que comenzaremos ya a desarrollar estas temáticas. Jóvenes, espero, les pedí por ahí que tuvieran cuaderno, lápiz o lapicero y la guía a la mano. Aquellos que pues no pudieran observar aquí en la pantalla la guía, pudieran tenerla ahí a la mano e ir siguiendo lo que corresponda a este periodo. Entonces, para iniciar, lo primero es explicarles a ustedes qué contiene esta primera esta primera página de la guía, que no se coloca simplemente de adorno y que muchas veces sé que ustedes ni siquiera la leen. Entonces aquí podemos observar pues cuál es la competencia, el objetivo del desarrollo de esta guía, que recuerden pues se enviaron los ciclos 1 y 2 y que está para un desarrollo de 10 semanas, de las cuales desde el 12 perdón, hasta la fecha ya llevamos una, dos, 3 semanas prácticamente. Así que quedan 7 semanas y algo para el desarrollo de todo lo que es este tercer periodo. Aquí alguien se está conectando. Buenos días, Sharit, bienvenido. Buenos días, profe. En las competencias que vamos a desarrollar, interpretativa, argumentativa, propositiva, muchas de las estrategias las vamos a desarrollar a través del acceso a la plataforma, que es con lo que comenzamos, talleres y laboratorios que vamos a realizar más adelante. Los recursos pues que pueden valerse para el desarrollo de estas actividades son hoja de blog, cuaderno, mapas, videos tutoriales, celular, computador, tablet, la plataforma Artemisa, la radio que es Ineta Estéreo y pues en lo que es la evaluación habrá un proceso de revisión de sus actividades, retroalimentación, quiz que no necesariamente tiene que ser escrito sino puede ser práctico. Así que eh, aquí pues esta parte aplica para sus compañeros que están en grado séptimo 1. Si conocen a alguien ya saben que el contacto está aquí con el profesor Caes y que aquí a un lado tienen a la mano lo que son mis datos, mi WhatsApp, mi correo, mi Telegram, y en el grupo yo les compartí el enlace a Facebook para aquellos compañeros de ustedes que de pronto tienen Messenger Free y que no tienen para estar de pronto conectándose tanto tiempo a internet. De igual forma, pues esta videoconferencia no es obligatoria, pero sí es pertinente que ingresen para entender mucho más el desarrollo de las actividades. Aquellos compañeros de ustedes que, como les dije, no tengan internet pueden realizar una llamada. Estamos a expensas de eso, que en medio del desarrollo de las actividades alguno de sus compañeros pueda escribir al grupo. Entonces la idea es solucionar esas dudas o pueda hacer una llamada. Así que eso espero que haya quedado claro. Por otro lado, les compartí aquí ya desde el ciclo pasado lo que es
la sintonía de Ineta Estéreo, donde estamos compartiendo mucha información, desarrollando actividades también. Y por último, esta palabrita que encuentran ustedes aquí, lo que es la nomofobia. Si alguno de ustedes la habrá escuchado, ya tendrá una idea. Si no, muchos de ustedes ya habrán caído un poco en lo que es esta palabrita que aparece aquí y esta acción que muchos cometemos, que no es más sino que ese miedo a alejarnos del celular, a veces cuando pues estamos enviciados como tal en estar todo el tiempo en el celular, que si nos quitan el celular pues nos cambia todo, nos molestamos, actuamos de forma completamente diferente, lo que al final pues termina que afectando. Entonces, ¿qué es la nomofobia? Es ese miedo a alejarnos del celular. Afecta y mucho. No solo a los jóvenes, aquí pues sale a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, a prácticamente hoy día todo aquel que posee un celular en algún momento está demasiado metido en él, y cuando se lo quitan parece que le quitaran una parte. A veces se alejan de los familiares, se alejan de los trabajos, se alejan de responsabilidades, simplemente por estar ahí en el celular, o incluso aquellos que trabajan desde el celular se alejan de la familia, se alejan de el mundo, simplemente por estar ahí en el celular. Yo, por ejemplo, no les digo no jueguen, pero jueguen con responsabilidad, jueguen con disciplina. Tenemos todos siempre unas cosas que desarrollar. Yo, por ejemplo, tengo mi trabajo, pero cumplo mi trabajo antes de poder utilizar el celular de otra forma, ¿no? Porque pues en este momento mi trabajo prácticamente es estar metido en el celular y el computador. Pero pues a pesar de que en mi celular tengo juegos, tengo distracciones, primero lo importante es desarrollar las responsabilidades, y eso se los dejo a ustedes como consejo. Bueno, ya dicho esto, pasamos a lo que es el desarrollo de este trabajo. Ya por ahí Sharik me estuvo enviando parte de la actividad, no toda, no la he revisado. Sharik, ¿cómo hiciste para el desarrollo? ¿Leíste la guía o alguien te explicó? Sharik. Yo la leí, profe. Perfecto. Según lo que yo iba leyendo, iba encontrando como cosas aquí en mi casa. En lo Ah, que yo iba leyendo. ok, perfecto. Bueno, miren, me voy a pasar acá a lo que es el desarrollo de este primer ciclo. Les pregunto a todos, ¿ya ustedes desarrollaron esta primera actividad? Lo que era el ingreso a la plataforma Artemisa. ¿Quién falta por ingresar a la plataforma Artemisa? ¿Todos ya hicieron este trabajo? Yo sí, profe. Perfecto, Shari. Yo, ¿Quién más? Por ahí estaba hablando. Yo todavía no, profesor, Ok. ¿Y qué te ha pasado, Daniela? porque la que me explica a mí en los trabajos, que es mi prima, no se encuentra ahora y es la que me estaba ayudando. Ok. Pero ya ahorita lo estoy terminando. Ok, no te preocupes. Por ahí está Anthony. Anthony, ¿ya tú desarrollaste este trabajo? Anthony. Se fue Anthony. Anthony como que se fue. Recuerden, si no lo han desarrollado no hay problema. Anthony, ¿ya tú hiciste este trabajo? Lo que es el ingreso a la plataforma Artemisa. Listo. Bueno, miren. Si no han desarrollado el trabajo, esto es bastante sencillo. ¿Qué deben hacer ustedes? Buscar un dispositivo donde puedan acceder a internet. Si ustedes tienen el documento en PDF, en ese mismo dispositivo simplemente dirigirse a esta parte y vamos a dar clic aquí en este enlace, EduSac 1.
Presionamos y miren que automáticamente él me lleva a esta parte. Pero si no tienen el enlace, simplemente, si no tienen, perdón, el PDF, simplemente van a escribir www.edusac. Ya a mí pues me aparece por obvias razones, ya yo permanezco entrando aquí constantemente. edusac1.co/IE Santa Bárbara Artemisa. Presionan enter y automáticamente les aparece esto que está aquí, así como les apareció en blanco. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que ahorita aquí había un usuario que era como un nombre, ¿cierto? O unas iniciales. Para ustedes eso no aplica. Para ustedes no es el número de documento, no es tampoco el nombre. Un momento. Bailey. Para ustedes no es el número de su documento. Por si alguien les dijo que es el número de documento, no es su número de documento. Tampoco es su nombre con espacios ni nada de eso. Yo les he dicho allá en el grupo que deben solicitar a su director de grupo. También les compartí a ustedes quién es su director de grupo, para que tengan con ellos y les comparta él, la persona que sea su director de grupo, que no recuerdo quién es, el código. Ese código también está en los informes que ustedes reciben. Ese código por lo general comienza con ST o comienza con la letra CO. Por ejemplo, digamos ST 342020, más o menos algo así, un número bastante corto, tampoco es que sea demasiado extenso. Cuando ustedes tienen ese código, ese mismo código que utilizan ustedes para su nombre es el código para ingresar a la plataforma, o sea, la clave. Ustedes, les sugiero que la cambien, automáticamente ingresen para mejorar la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a ingresar. Recuerden, miren que aquí está el enlace edusac1.co y es Santa Bárbara Artemisa. Ya. Aquí está. Perdón. Entonces, cuando ingresamos aquí, simplemente vamos a ubicarnos en este lugar. Presionamos aquí en Artemisa y esto que está aquí, ustedes simplemente le van a tomar una foto con su celular, o si de pronto están en un computador, lo único que van a hacer es irse acá a inicio y escribir la palabra recorte. Miren que ahí aparece herramientas recortes, les aparece una ventanita que va a aparecer aquí en un momento, y cuando les aparezca esa ventana, ustedes le van a dar clic aquí en nuevo. Simplemente seleccionan aquí donde se vea el nombre de ustedes completo, le dan copiar y enviar. Ok, hay una parte, bueno, en esta aquí anterior, ¿dónde está? No, aquí no aparece. Y aquí a ustedes les va a aparecer esta, bueno, así no les va a aparecer a ustedes esto de crear actividades, crear evaluación, no les va a aparecer. Esto de ver actividades creo que les aparece aquí, pero la verdad es que yo como no tengo usuario de alumno, no sé cómo lo observan ustedes exactamente. Así que pues ténganlo ahí presente. Creo que queda claro esa parte ahí de cómo ingresar a la plataforma, ¿sí? Jóvenes, por ahí, ¿quién era que me había dicho que no? Daniela, que me había dicho que no había podido entrar o que no había desarrollado esa actividad. Ya ahí queda claro con eso cuál es la forma de ingresar. Ahora bien, miren, esta es la actividad, la segunda actividad o el ejercicio 2 de este ciclo 1, ¿sí? ¿En qué consiste? Primero pues va hasta el 6 de agosto, ya tienen hasta el 30
31 que tiene este día, 4 días, tienen toda una semana y media para desarrollar este trabajo que está bastante sencillo. Como les dije, Sharik por ahí me estaba enviando, ella leyó la guía y por ahí me estaba enviando, yo espero y creo que debe estar correcto. Entonces, ¿de qué trata el desarrollo inicial de esta guía? Es que ustedes aprendan a identificar, ojo, que aprendan a identificar las herramientas que aquí se mencionan. Ese es el objetivo principal, que cuando ustedes vean, este artefacto es esto, esto es esto es un artefacto de esta manera, esto funciona así, este movimiento es este, ¿ok? Entonces, con base en ello, ustedes, la primera pregunta que tienen, ¿cuál es? Pues, identificar en su hogar, ojo, ustedes van a estar en su casa, van a analizar de acuerdo a lo que ustedes observen aquí, a lo que ustedes lean, a lo que ustedes analicen, van a identificar ¿qué? Un ejemplo de cada uno de los tipos de operadores tecnológicos. Miren lo que nos están diciendo aquí. Un ejemplo de cada uno de los tipos de operadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo inicial? Comenzar a identificar cuáles son los tipos de operadores tecnológicos que se mencionan en la guía. Entonces, ahí comenzamos a hacer la lectura de la guía y revisamos. Existe el operador tal. Existe el operador tal, está el operador tal, ¿sí? Cuando tenemos la cantidad y revisamos lo que significa cada uno y lo que corresponde cada uno, entonces ahí sí vamos a ¿qué? A analizar correctamente nuestra casa y a ¿qué? A tomar ya sea una foto de los que encuentre en su casa, ¿sí? Si hay en su casa, ustedes encuentran en su casa una foto que represente un operador tal, bueno, aquí está, este operador, ustedes le toman la foto, aquí está, tomamos la foto y mandan la foto, profe, este es el operador, esta foto representa al operador tal. Si de pronto ustedes en su casa no encuentran ninguno de esos operadores, ¿qué deben hacer? Pues un dibujo. Ojo, aquí es claro esto de aquí, no se acepta cortar y pegar. No es que voy a coger la guía, no es que voy a coger una libreta, no es que voy a coger una revista, no. Ustedes van a tomar una foto o a dibujarlo. Y en cada uno ustedes colocan operador tal. Esta foto representa al operador tal, ya sea la foto del dibujo de ustedes o la foto que ustedes le tomen a algún artefacto en su casa. ¿Ok? Jóvenes, ¿queda claro el objetivo de esta primera pregunta? Sí, señor. Ok. Les recuerdo, jóvenes, otro punto dentro de los que creo que no es la primera vez que desarrollamos una videoconferencia. Ya con ustedes creo que he tenido el placer de estar en una videoconferencia. Y es que tengo muy en cuenta todo aquel que participa. Siempre saco que Sharik las veces que ha estado en las videoconferencias participa y participa bastante. Todo eso siempre les dará puntos de más. Todo eso siempre los hará que se puedan tener mucho más en cuenta. Todo eso los hace sobresalir. Claro está que participen dentro del respeto, dentro de lo que corresponde al desarrollo de la guía. ¿Ok? Entonces espero que tengan claro, aquí ninguno muerde. Están hasta incluso con las cámaras apagadas. Y ahorita pues con las cámaras apagadas por el tema de que no se vaya a poner lento el internet. Entonces por ahí, si ninguno dice nada y después entonces a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, el día sábado, el día domingo, es que quieren venir a preguntar, es que quieren venir a escribir y no les voy a responder. Porque para eso, desde las 7:55 hasta la hora que finalizan las 2 horas de clase, estoy enfocado únicamente en séptimo 3. Aquí no les respondo al de séptimo 2, al de octavo, al de noveno, al de décimo, al de 11, solamente a los jóvenes de séptimo 3. Así que ténganlo en cuenta, porque muchos después que escriben el domingo en la tarde, que ven que medio me conecto y es cuando quieren escribir, que me dicen que no les respondo. No, jóvenes, hay unos horarios.
Hay unos horarios que deben respetar y que deben aprovechar. Porque es que a veces termina estas 2 horas y comienza la clase con otro grupo que también va a querer que les responda a sus dudas. Entonces continuamos. La segunda pregunta se trata de que nuevamente en la casa vamos a analizar y vamos a identificar que acciones que representen 2 de los 4 tipos de movimientos expuestos en la guía. Pero fíjense que esta vez ya los tenemos aquí anotados. Entonces aquí podemos colocar. Y ya aquí nos dieron prácticamente todo el trabajo. Tipos de movimientos. Ya tenemos aquí que está lineal, alternativo, circular y oscilante. Ya simplemente lo que tengo que hacer es que buscar el concepto de cada uno para poder identificar en la casa cuál será los más sencillos. Ya cuando yo identifico en mi casa, en mi casa yo encontré un movimiento circular y un movimiento oscilante. Yo voy a escoger esos 2. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a tomar una foto o voy a hacer un video donde se evidencie o realice un dibujo que permita representar esos 2 movimientos. Me vi un movimiento circular, simplemente ya sea que tome una foto o que saque un video bastante corto que no va a pesar mucho. Profe, mire, vea, aquí está este movimiento que representa este artefacto. ¿Es un movimiento lineal o es un movimiento circular o es un movimiento oscilante? ¿Ok? Ustedes simplemente van a identificar eso y van a evidenciarlo. Pero si no tienen ninguno, simplemente ahí sí que les va a tocar hacer, realizar ¿qué? Un dibujo. ¿Ok? Y mediante ese dibujo ustedes van lo mismo. Mediante este dibujo yo voy a representar un movimiento circular o un movimiento alternativo o un movimiento oscilante. ¿Ok? Entonces ya tenemos, por ejemplo, el tipo de movimiento. Ya aquí tenemos una parte inicial de lo que es el desarrollo del trabajo. Fíjense acá, simplemente vamos a buscar en la guía dónde están esos movimientos y a ver los conceptos. ¿Sí? Y ya sabemos cuáles son los movimientos que nos están dando. Acá no sabemos cuáles son los operadores. Tenemos que buscar cuáles son los operadores, cuántos operadores hay y a qué corresponde o cuál es el concepto de cada uno. ¿Sí? Ya de ahí en adelante es el ciclo 2, pero vamos a dejar eso ahí quieto. Entonces, ahora sí, regresamos acá y comenzamos a revisar. La temática de este periodo es ¿cuál? Transmisión y transformación del movimiento. ¿Ven? Que allá se hablaba de movimiento. Bueno, aquí por eso está que la temática de este periodo es ¿cuál? Transmisión y transformación del movimiento. Para ello se comienza con un tema central, o un tema que da la base a seguir esto, que son los operadores tecnológicos. Les pregunto a ustedes, Daniela, ¿tú habías escuchado antes algo acerca de los operadores tecnológicos? No se preocupen, me dice sí o no, profe. No, nunca había escuchado nada acerca de eso. Nada, profesor, yo no he escuchado. Perfecto. Anthony. No, profe, yo no había escuchado. Ok. Marisol, Juliana. Sí, profe. ¿Tú habías escuchado algo acerca de los operadores tecnológicos? Antes Sí, de... profe. Ok, perfecto. Ya Juliana ya por lo menos había escuchado un poco de lo que es esta temática. Sharik. No, profe. Ok. Celeina. Celeina no. Celeina tiene problemas con el audio. No me escucha. Bueno, quizás sí me escucha porque ahí está hablando. Celeina, si algo puedes hablar acá al chat, ¿oíste?
aunque eso demora más. Yo le sugiero primero pues hacer el audio, que es mucho más rápido. Bueno, miren, ¿qué son los operadores tecnológicos? Ojo que esto es bastante importante, que es la base de lo que fue, miren allá, la primera pregunta, ¿cierto? O sea, hay que entender siempre la base para poder continuar. Miren que aquí está el concepto que les compartí, por eso trato de que las guías sean lo más completas posible. Un operador tecnológico no es más sino que ¿qué? Esos unos elementos que cumplen una función concreta en el funcionamiento de una máquina o un sistema. ¿Cómo así que un elemento? Un operador puede ser ese interruptor que ustedes tienen en su casa para encender la luz del cuarto, o ese interruptor o ese botoncito que ustedes tienen, bueno, eso es interruptor, el botón que ustedes tienen para encender el abanico en estos días que ha hecho tanto calor, ¿sí? Esa paleta que contiene el abanico, que se mueve cuando ustedes accionan el interruptor, pero esa paleta que cumple ¿qué? Una función en una máquina, ¿cierto? O en un sistema. En un celular, por ejemplo, la cámara que cumple la función de capturar la luz, capturar las imágenes, pero dentro tienen otro operador que se encarga de procesarla. Tenemos la pantalla que es la que se encarga de mostrarnos a nosotros que las imágenes que capturó esa cámara, ¿cierto? Sin uno de esos elementos, el sistema o la máquina podrían dejar de funcionar o funcionarían de forma incorrecta. En este momento, ¿qué sería de ustedes, por ejemplo, si sin el sistema del audio con el que están, ya sea en su tablet, ya sea en su celular, ya sea en su computador? Sin el sistema de audio, pues simplemente sin ese elemento, sin ese operador tecnológico, esta videoconferencia simplemente no se podría llevar a cabo. ¿Ok? Entonces fíjense que un operador es un objeto que proporciona una reacción. Lo que les decía ahorita, cuando ustedes presionan el interruptor para encender la luz, hay una reacción, automáticamente enciende la luz, a menos que el foco que ustedes quieran encender o ese elemento simplemente haya dejado de funcionar. Y si no está funcionando, él está también enviando una reacción. No, aquí hay una reacción. A mí me enviaron luz, a mí me enviaron corriente, perdón, pero yo no estoy emitiendo luz. Aquí está Celeina llamando. Celeina. Cuéntame, Celeina, por ahí se está apenas conectando. Entonces, jóvenes, fíjense que aquí tenemos Cuéntame, Celeina, no se te escucha. No te alcanzo a escuchar, pero te digo, no te preocupes. Si tú me estás escuchando claramente, escribe al chat lo que quieras expresar. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Fíjense que aquí está, un operador es un objeto que proporciona una reacción cuando se actúa sobre él y que obedece que una determinada ley o principio. Ya eso, pues, lo de las leyes, ya cuando uno profundiza en física, cuando comiencen a profundizar en física, ya comenzarán a ver esas leyes. Es un artefacto, son un artefacto que producen un efecto funcional cuando lo ponen en acción. Aquí tenemos varios números de conceptos de lo que son los operadores tecnológicos. Pero queda claro, jóvenes, qué son los operadores, qué son los operadores tecnológicos. Sí, señor.
Ok, perfecto. Ahora, miren esto que nos aparece aquí. Existen 5 clases de operadores tecnológicos. Se clasifican en 5 grupos. ¿Recuerdan la pregunta que está ya que está ahí en el taller? La primera pregunta, que de acuerdo a o para cada uno de los tipos de operadores debemos hacer, o sea, ya sea tomar una foto, ya sea eh, hacer un dibujo o hacer un video. ¿Sí? Profe, es que no sé qué pasa con mi celular que entra a la clase y se sale, entra y se sale. No sé si se ha dado cuenta que me salió algo así. Aquí que está No sé si ahorita me escribiendo está ayudando para ver Celeina. que sí podía entrar. Voy a dejar aquí abierto el micrófono con Celeina por WhatsApp para que pueda escuchar. Permítanme un momentito. Bueno, jóvenes, miren que aquí está para ir continuando. Tienen aquí, me imagino que están anotando ya ahí en sus cuadernos lo que son los tipos de operadores, ¿cierto? Y ahí tienen eléctrico, electrónico, hidráulico, mecánico y neumático. Tenemos 5 tipos de operadores. ¿Ok? Ya con ello, a lo de las cantidades, ya comenzamos a analizar cómo están compuestos o qué son o cómo están representados los distintos operadores. Por ejemplo, un operador eléctrico puede ser ¿qué? Aquellos que consiguen convertir en luz toda la corriente eléctrica que les llega sin perder o sin pérdidas. Como son que las bombillas incandescentes, las que ustedes tienen en sus casas, ¿sí? Los focos esos amarillos que se calientan como ellos solos. Esos son unos operadores que eléctricos. Esos son un tipo de operador eléctrico que también pues están compuestos por otros o que necesitan otros tipos de operadores para poder funcionar. Entonces, fíjense que aquí dice algo importante. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Miren aquí cómo está. Este sistema está compuesto ¿por qué? Por una batería inicialmente. Esa batería comienza a transmitir esa corriente eléctrica a través de un cable. Y mediante, en este caso, en este sistema, un interruptor, ustedes encienden o apagan el paso de esa corriente. ¿A dónde? A la batería, a la bombilla. ¿Ok? Los operadores son elementos básicos con los que se construyen ¿qué? Circuitos y desempeñan por lo tanto las funciones elementales de la electrónica y la eléctrica. Estos elementos se clasifican en 2 categorías, activos o pasivos. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, de los elementos pasivos, que son los reostatos, los condensadores, los inductores, y fácilmente podemos buscar acá y profundizar, ¿no? Si de pronto en la casa, ¿qué es esto? ¿Qué es un reostato? Si de pronto tenemos o conocemos a alguno de los compañeros, a alguna persona que tenga acceso a uno de estos, pero no, digamos que no hay uno acerca de este, entonces no, vamos a buscar otro que es un condensador eléctrico, listo. Si alguno tiene por ahí a veces hasta los radios esos viejos
que están desarmados por lo general muchas veces en las casas, y ahí tienen uno. A ver, métanme aquí que está Celeina otra vez llamando. Entonces, digamos que listo, no tenemos uno de estos operadores tampoco. Buscamos que es un inductor. Si no tenemos tampoco de esto, que creo que de esto sí conocen algunos, ya entonces saben que pueden tomarle una foto a ese inductor, ¿sí? Otro también que puede ser uno activo incluyen que las baterías, las pilas, los generadores o los tubos de vacío, los transistores. Quiero que en su casa todos tienen que uno o una batería de estas. ¿Y esa batería qué representa? Un operador ¿qué? Eléctrico. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Estos que trabajan ¿qué? Conectados ¿qué? A la electricidad. ¿Qué otros trabajan en su casa conectados a la electricidad? ¿Quién me menciona uno? La nevera, profe. Exactamente. ¿Quién habló? Sharik, ¿cierto? Señor. ¿Quién más? ¿O no hay en sus casas otro que funcione conectado a la red eléctrica? El abanico. El abanico, perfecto. ¿Es bien? Ya ahí tenemos dos ejemplos de lo que viene a ser estos diferentes tipos de operadores eléctricos. ¿Sí? Por ahí alguien iba hablando. Aquí incluso fíjense, los que trabajan ¿qué? Con pilas o baterías. ¿Cuáles en sus casas trabajan con baterías o pilas? Díganme un operador que trabaje con pila o batería. El celular. El celular. ¿Cuál más? El foco. La nevera. La nevera funciona con baterías. En este momento recuerden, ya pasamos por los que funcionan con electricidad. Estamos ahorita con los que funcionan con ¿qué? Con pilas o baterías recargables. Ya por ahí Sharik mencionó ¿cuál? El celular, ¿cierto? Sharik por ahí mencionó el celular. ¿Cuál otro funciona con pilas o baterías? ¿Qué otro operador eléctrico? Profe, Ajá. unos focos así que vienen recargables. Ah, listo. Él tiene dentro ese operador tecnológico, ¿cierto? Ese operador eléctrico, que es esa batería que permite, claro, el funcionamiento del foco, esa luz que también transforma esa luz que le lleva a la batería o que le transmite la batería y se transforma en ¿qué? Esa corriente la transforma en luz. ¿Ya ven? Ahí tenemos varios ejemplos hasta el momento de lo que son los operadores eléctricos. Por otro lado tenemos que estos de acá, los operadores ¿qué? Electrónicos. Entonces, ¿ya tienen en su casa o ya pueden identificar un operador eléctrico o todavía no? Ok. Ahora bien, los operadores electrónicos son aquellos dispositivos simples o compuestos cuyo objetivo en un sistema electrónico es que transmitir, controlar, recepcionar o transformar pequeñas corrientes eléctricas de tipo continuo. Entre ellos tenemos ¿cuál? Los diodos LED, los transistores, los chips, los condensadores, los relés, fuentes de corriente continua, baterías, resistencias, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, esto que está aquí. Esto es un ejemplo
¿De qué? De operadores electrónicos. Esta parte de operadores electrónicos es más que todo la parte interna dentro de estos artefactos eléctricos, ¿sí? O los artefactos tecnológicos que ahorita estamos trabajando más, o que estamos usando más, no trabajando, usando más. Dentro de los celulares, dentro de los equipos, dentro de estos encontramos que estos tipos de operadores, pero por fuera también podemos observar cuáles. Por ejemplo, los celulares de ustedes por lo general traen ¿qué? Traen un LED que es el que muestra una lucecita cuando a ustedes les llega una notificación. ¿Sí lo identifican o no? Jóvenes. Profe, en el mío no sale. ¿O será que no le he puesto cuidado? Hay algunos celulares que no tienen ese LED. Pero también miren que aquí tenemos que un transistor, ¿sí? A eso, como les decía, las personas que arreglan televisores, que arreglan ese tipo de artefactos, tienen por lo general al descubierto esos artefactos, y ahí ustedes es más sencillo tomarle una foto o pues hacerle un dibujo. Por ejemplo, tenemos un chip o un microchip, que también el chip electrónico, y aquí encontramos un chip, o lo que vienen a ser los microchips que hoy se utilizan y que son los que permiten el funcionamiento de sus celulares, de los computadores, de todos estos artefactos que hoy utilizamos. Los LEDs, como les digo, son estos así chiquiticos, que son los más conocidos, claro está, que desde hace un tiempo vienen. Hay unas luces, vamos a ver dónde le puedo mostrar una luz LED que tenga por aquí a la mano. Déjenme ver si puedo. Estas que son así, voy a mostrarle aquí la pantalla. Si ven si ven la cámara, si ven la cámara o no se alcanza a ver la cámara. Sí se alcanza a ver, profe. Bueno, estos aros de luz que están tan de moda ahorita, estos aros de aquí, esto que está aquí adentro, todo este funcionamiento está funcionando a través de LED. Por ejemplo, miren que uno lo conecta y él, cuando uno lo conecta, enciende una luz que una luz LED. Aquí un momentico. Esa luz que aparece ahí, toda esa luz es LED. ¿Sí bien? Ya ahí tienen que un ejemplo de lo que viene a ser un operador que. ¿Qué tipo de operador era ese? Electrónico. Exactamente. Después de este operador electrónico encontramos este tipo de operador. Un operador que hidráulico. Entonces aquí aparece un pequeño concepto. ¿Cuáles son los operadores hidráulicos? Son aquellos operadores que actúan mediante la presión del agua o del aceite u otro tipo de líquido. Entonces los hidráulicos, automáticamente lo que a ustedes se les viene a la mente, o se les debe venir a la mente, son esos operadores que funcionan con base en el movimiento, pero a través de presión de algún líquido. ¿Cómo así que a través de la presión? Algunos, no sé si alguno de ustedes realizó un proyecto tecnológico donde
mediante la presión. Tenían un brazo hidráulico de esos de los que tienen de los que utilizan estas máquinas para, aquí no se está llamando todavía Celeina, pero no sé si me escucha. Lo que utilizan las máquinas con las que están arreglando las vías, por ejemplo. Todas esas utilizan la hidráulica para el desarrollo de esos trabajos, ¿sí? Aquí también pues tenemos un pequeño ejemplo. También algunos hicieron un proyecto tecnológico de estos, una rueda hidráulica que la hacían con cucharas. Esta rueda hidráulica, no sé si alguno la habrá visto. Esta ruedita hidráulica que pues ustedes le van echando aquí un líquido, ya sea agua o lo que sea, y simplemente ahí ya comienza a funcionar de forma hidráulica. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. La llave donde sale el agua, eso es un operador hidráulico. La llave, recuerden, bueno, vamos a analizar. Son los que actúan mediante ¿qué? La presión del agua. Entonces la llave simplemente es un operador que permite que pase el agua. Pero no es como tal considerado un operador que el movimiento del agua, o sea, que la presión del agua sea el que genere su movimiento. ¿Sí ven? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces no podría ser como tal considerado como tal sino un operador que permite el paso del agua. Mientras que esto sí es diferente. La bomba hidráulica. Esa bomba sí toma agua que está quieta y comienza mediante un generador que es interno, que es parecido a este que ustedes ven aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar de esta, me imagino que ustedes habrán visto en sus casas algunas. Las bombas estas hidráulicas, las bombas de estas, ¿cierto? Que recuerden, ellas toman agua por una parte y por la otra comienzan a bombear. ¿Sí ven? Y miren que hay incluso diferentes tipos de funcionamiento. Y una que comienza a tomar aquí, comienza a sacar del otro lado, ¿ven? Esta es una bomba hidráulica. Los gatos que tienen los carros con los que los levantan son también gatos hidráulicos, le llaman a ellos. Ustedes comienzan a hacer presión y él comienza mediante, o sea, ahí tiene un líquido internamente y comienza a subir el vehículo. Estos que están aquí, si de pronto alguien que ustedes conozcan tiene un gato hidráulico, ¿ven? Estos que están aquí, por lo general más que todo esto, son gatos hidráulicos. ¿Sí ven? ¿Van conociendo esto? Sí, De pronto ahí tenías alguna duda. Estas que tienen aquí, ustedes, todo esto que está aquí, funciona con líquidos, con aceite. Por lo general esto aquí, el aceite comienza a bombearse con presión, y esa presión hace que esto que tienen aquí comienza a moverse para un lado. Esto que tiene acá, la presión de aquí comienza a mover esto hacia acá. ¿Por qué? Porque los líquidos no pueden ser presionados como tal, o sea, no se compactan. Entonces, si a medida que ustedes presionan el líquido, el material que está del otro lado comienza a moverse. ¿Sí va quedando claro ese tema? Sí, señor. Okay. Sí, profe. De pronto habías puesto bueno, y de todas formas te entiendo, Sharik, si de pronto habías utilizado la llave, eso era lo que ustedes iban entendiendo, pero la idea de esto es que vayamos profundizando y vayamos aclarando cualquier duda.
Incluso hay unos también que funcionan con hidráulica, algunos en las motos, lo que son los monoshock, funcionan con hidráulica, o los de adelante, los ¿cómo se le llama eso? Que tienen este parecido a esto aquí, funcionan con líquido internamente. Ellos suben y bajan pues por eso misma cosa. Tienen ahí un líquido que es el que permite subir y bajar. Ok, hay otros que sí funcionan con aire. Queda claro aquí, por ejemplo, lo que son estos operadores hidráulicos. Miren lo que les decía aquí, los frenos también, bueno, no le había dicho, los frenos hidráulicos en las motos también. Ustedes encuentran en algunas, las que tienen freno de disco por lo general, ellas en la parte de adelante tienen una cajita pequeñita. Esa cajita guarda un líquido. Cuando la persona ejerce presión sobre el freno, ese líquido presiona el freno que está abajo y esas pastillas se compactan y son las que hacen o que permiten el frenado de la moto. Entonces ahí tienen ya un ejemplo que les estoy dando y que ustedes pueden pues identificar, ¿sí? Ya saben, este operador, este freno que es un operador hidráulico, o tiene dentro un elemento que funciona como operador hidráulico, porque pues cuando ustedes presionan el freno, la manivela, esa manivela no es hidráulica, sino el líquido que aparece ahí o ese sistema sí es un operador hidráulico. Pero ya veremos por qué, porque hay otro tipo de operadores también que intervienen en ese proceso. Entonces miren aquí lo que les decía, la bomba hidráulica, que también pues si tienen en sus casas o alguien cercano tiene, ahí pueden pues encontrarlo. También ahora tenemos ¿cuál? Llevamos hasta el momento operador eléctrico, electrónico, hidráulico, ya llevamos 3, simplemente nos falta operador mecánico, que es uno de los más importantes, de los que está más presente a nivel general en cuanto a lo que es operador. Ellos no requieren de pronto tanta cosa para funcionar. Entonces, cualquier objeto o conjunto de objetos que sean capaces de realizar una función tecnológica permitiendo al ser humano producir, transformar o controlar un movimiento, convertir una fuerza en movimiento, realizando el mejor esfuerzo, son operadores, ¿sí? Estos operadores van conectados entre sí para permitir el funcionamiento de una máquina, teniendo en cuenta la fuerza que se ejerce sobre ellos. ¿Cuál creen que puede ser un operador mecánico? ¿Quién me menciona uno? Recuerden, un artefacto que les permite Un eje, profe. un eje de... Exacto. Les voy a poner uno supremamente sencillo, que creería yo que en la casa todos tenemos uno, o por lo menos conocemos a alguien que tiene uno. Una pala. Una pala es un operador mecánico. Ustedes simplemente presionan la tierra, si van a hacer hueco, presionan la tierra, hacen palanca. ¿Sí saben lo que es hacer palanca? ¿O no saben lo que es? Exacto, perfecto. Ustedes hacen palanca y ¿qué pasa? Ustedes tiran la pala para un lado y la tierra sale para otro lado, ¿cierto? Entonces, ese operador permite mejorar lo que es el desempeño del hombre. ¿En qué sentido? No es lo mismo tomar una pala y sacar tierra que comenzar a hacer huecos con la mano, ¿sí? Imagínense uno haciendo huecos con la mano, pues nunca termina de hacer un pequeño hueco y ahí se parte todas las manos. Ven que ese es el funcionamiento o la finalidad de cualquier operador, mejorar lo que es nuestro desempeño. Cuando ustedes vean, esto me ayuda. O por ejemplo, incluso un vaso. No es lo mismo que ustedes en su mano agarren un café caliente que tengan
a que tengan un vaso, ¿cierto? ¿Qué tipo de operador puede ser un vaso? Vamos a ver cómo vamos hasta ahora. De los que hemos mencionado y de los que faltan, ¿qué tipo de operador podría ser un vaso? Ajá, jóvenes, se fueron. Daniela. Recuerden, llevamos eléctrico. ¿Será que un vaso será un operador eléctrico? No, señor. ¿Será que un vaso es un operador electrónico? Tampoco. ¿Será que un vaso es un operador hidráulico? ¿Será que a él lo mueve el líquido que está ahí? ¿El funcionamiento del vaso es porque le meten un líquido? No, profe. No, ¿verdad? ¿Será que es un operador mecánico? Exactamente, perfecto. Entonces, dentro de cuál ámbito está más cercano el vaso, de un operador mecánico. Pues no tiene partes eléctricas por ninguna parte, ni partes electrónicas, pues estos que tenemos hasta ahora. Ya no sabemos más adelante. Pero es un vaso, ese vaso permite mejorar nuestro desarrollo, permite mejorar nuestra vida, ¿sí? Sin ninguno de esos tipos de artefactos que antes mencionamos. Pero fíjense, aquí está, por ejemplo, los operadores mecánicos convierten la fuerza en movimiento. Tanto el movimiento de entrada y salida son lineales. Miren que aquí ya comenzamos a hablar de qué, de un tipo de movimiento. Tienen como objeto cambiar el sentido de la fuerza. Por ejemplo, en este caso, una palanca, una polea, todos esos tienen que, todos estos son operadores tecnológicos y en este caso un operador mecánico. Fíjense que aquí tenemos un sistema de palanca, tal como les decía ahorita en la de la pala. Ustedes simplemente hacen presión acá y este sistema de aquí, este punto de apoyo, permite que hagamos movimiento a esto que está ofreciendo resistencia, ¿sí? Aquí tenemos una polea. Quizás aquellos que tengan cerca un pozo artesano de agua hayan visto estos sistemas de polea con esto de aquí, o en su defecto, sin la polea les haya tocado que sacar a mano el agua. También tenemos otro que es esto de aquí, un sistema de transmisión de engranaje que está ¿dónde pueden ver ustedes este sistema de transmisión? ¿Dónde lo han visto? En una bicicleta. Exactamente. Entonces ya ven. Exactamente. Entonces ya ven, ahí tienen que un tipo de operador. Un operador que, un operador mecánico. Acá ya por último tenemos los operadores que neumáticos. Antes habían escuchado acerca de los operadores neumáticos. ¿Alguien tiene una idea de dónde o cómo o cuál puede ser un operador neumático? Jóvenes, ¿alguno tiene idea de cuál puede ser un operador neumático? De acuerdo a la lectura de Sharik, ¿cuál crees tú que puede ser un operador neumático? ¿Nada? Cuando se pisan las motos, Ajá. que le echan aire con una bomba. Exactamente. Esa bomba que se utiliza ahí es un operador neumático. ¿Y ven?
Entonces, ¿cuáles son los operadores neumáticos? Es la tecnología que emplea el aire. Fíjense que acá teníamos en los operadores hidráulicos que empleaban líquidos, ¿cierto? Para generar movimiento. Pero acá en los operadores neumáticos, estos hacen o emplean el aire comprimido. ¿Recuerdan lo que les decía de los líquidos? Los líquidos no se podían presionar, o sea, no se podían comprimir. Ellos no se pueden comprimir, eso es una ley. No sé si la han visto o la verán. Mientras que el aire, los gases, en este caso, sí se pueden comprimir. Esa es una diferencia en lo que vienen a hacer los operadores neumáticos. Entonces, fíjense que ellos utilizan el aire comprimido para generar una energía que permita mover y hacer funcionar diferentes mecanismos. Ya ahí, por ejemplo, Sharik mencionó uno. Estos procesos, por ejemplo, consisten en incrementar la presión del aire y a través de la energía acumulada sobre los elementos del circuito neumático. Por ejemplo, los cilindros. Hay muchos cilindros, los cilindros estos que tienen, los cilindros de gas tienen ahí aire comprimido. ¿Ven? Algunos operadores de estos que generan o que emplean aire comprimido a modo de transmisión, ¿saben qué otro operador puede funcionar como un operador neumático? Aunque de pronto ustedes lo hayan hecho varias veces, nunca se habían fijado o no lo habían entendido de esta forma. Cuando ustedes inflan una bomba y la sueltan sin haberlas amarrado, esa presión de ese aire, ¿qué hace con esa bomba? ¿Qué hace esa presión del aire con la bomba? ¿Sí lo han hecho o no lo han hecho? Jóvenes. Nunca lo han visto. Cuando se sale el aire, hace que la bomba como que recorra así lugares, o sea, como que salga así como volando así. Exactamente, se genera un movimiento. Entonces, ven, miren, aquí está un poco la diferencia cuando ustedes llegan acá. El aire es un material elástico, o sea que se estira, se encoge, y eso permite generarle presión al aire. Esa presión, si ustedes la sueltan de repente toda, va a generar y va a devolver toda esa energía que se necesitó para en algún momento presionarla. Por eso pues es muy importante tener unas muy buenas normas de seguridad cuando se trabaje con aire comprimido, porque es bastante peligroso, muy peligroso. Por ejemplo, lo que les decía, algunos que usan el gas propano en las casas, eso es aire que está ahí comprimido. Si se suelta todo así de repente mediante alguna otra reacción, pues toda esa energía que tiene ahí acumulada simplemente puede explotar y generar pues bastante daño, Dios no lo quiera, a una persona. Entonces fíjense que aquí están lo que mencionaba por ahí Sharik, estas bombas que ustedes ven por lo general cuando se pillan las motos, que permiten pues inflar esas motos. Aquí tenemos otros ejemplos, las válvulas neumáticas, las electroválvulas, todo eso son operadores neumáticos. Incluso los mismos neumáticos que tienen aire comprimido. ¿Cómo funcionan las llantas? ¿Será que las llantas son de hierro? Ustedes van sobre una llanta de hierro.
No, señor. Y cuando ustedes de pronto no tienen, o sea, que cuando tienen una bicicleta y de pronto salen lejos y no tienen a la mano el que tiene la máquina esa, ¿con qué inflan la llanta de la bicicleta? Cierto, una bomba de esas más pequeñas. Ustedes generan ¿qué? Presión sobre ese aire con la bomba, y ese aire hacia presión es que hace ingreso a la llanta de la bicicleta de ustedes, y ahí es donde comienzan a inflar. ¿Ven? Ahí tienen otro ejemplo de operador neumático. ¿Sí? Va quedando claro esos ejemplos y dónde pueden ustedes encontrar uno de esos ejemplos o dibujarlo. Ok, perfecto. Y por último, tenemos que los tipos de movimientos. Recuerden lo que hablamos allá en la segunda pregunta, ¿cierto? Ya queda claro cómo hacer la primera pregunta. Simplemente recuerden, tienen dos tipos de preguntas. ¿Qué les recomiendo a ustedes cuando vayan a entregar ese trabajo? Digamos que ustedes están mandando su trabajo ahí al WhatsApp. ¿Qué les recomiendo? Bueno, profesor, aquí le mando operador electrónico. Mandan la foto y listo. Por ejemplo, ustedes toman la foto que van a utilizar. ¿Sí? Toman la foto, ya esa foto es de qué? Del operador electrónico. Pasan más adelante, operador mecánico. Envían la foto y así sucesivamente para tener claridad. Profe, aquí le mando la primera pregunta. Operador mecánico, foto. Operador electrónico, foto. No manden todos al mismo tiempo, a menos que en cada foto ustedes encima le coloquen la palabra: esta imagen representa al operador tal. Después, profe, aquí le mando la segunda pregunta, esta y esta, para que llegue correcto y sea mucho más rápido el poder revisarlo. ¿Ok? Aquí tenemos otro, por ejemplo, ya aquí comienzan lo que son los movimientos y dejamos los operadores allá a un lado. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí comenzamos hablando de lo que es el movimiento. Permítanme aquí un momento. O sea, la INA ha tenido muchos problemas con el tema de conectividad. Entonces, por ejemplo, aquí comenzamos que el movimiento no es más sino que el cambio de posición de un objeto respecto a otro. ¿Ok? En un tiempo pues transcurrido, en un tiempo X. Aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento lineal. Aquí comenzamos con el movimiento lineal. Una banda de estas elásticas donde va pasando. Si han venido acá, por ejemplo, a Sao, a algunos de estos supermercados, ellos utilizan estas bandas de aquí. Ustedes colocan el producto y ellos presionan un botón y comienza a moverse esta banda y a llevarse consigo lo que allí esté. ¿Sí? Este tipo de movimiento lineal se produce que en una línea recta y en un solo sentido. Es el que se produce, por ejemplo, en el cerrojo de una puerta. Pues cada vez que funciona va en un solo sentido. O por ejemplo, ¿cuál es otro movimiento lineal? A ver, mencióname un movimiento lineal ahí. Vamos a hacer una anotación aquí. Un movimiento lineal. Profe, el de las escalera eléctrica es diagonal o lineal. Escalera eléctrica, exacto, es un movimiento lineal. ¿Hacia dónde va? ¿Qué diferencia hay entre la escalera eléctrica y esto que ustedes ven aquí? Ninguno, ¿cierto? Simplemente la escalera eléctrica va en un solo sentido. Siempre, por ejemplo, te lleva ¿dónde? Te lleva hacia arriba.
o otra escalera te lleva hacia abajo, pero siempre va en un solo sentido y lineal. Ya tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de movimiento lineal. ¿Qué otro movimiento lineal identifican ustedes? Anthony. Profe, la máquina de coser. Máquina de coser. ¿Por qué la máquina de coser? Vamos a poner aquí. ¿Por qué la máquina de coser? Recuerda Profesor, el ascensor. que El ascensor. el movimiento lineal se produce ¿qué? En línea recta y en un solo sentido. Es el que se produce, por ejemplo, en el cerrojo de una puerta, pues cada vez que funciona va en un solo sentido. Por ejemplo, la máquina de coser tiene la aguja, pero la aguja no va en un solo sentido. La aguja sube y baja. O sea, va hacia arriba, va hacia abajo. Va hacia arriba, va hacia abajo. ¿Sí entienden? Aplica entonces para este concepto que tenemos aquí. No aplica, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí vamos identificando y esto es perfecto que ustedes comiencen a hacer estos ejemplos, porque de pronto ustedes pensaban, ¿será que esto de aquí? Y vamos aclarando si de pronto el que tenían en la cabeza en ese momento, pues, correspondía o no correspondía. ¿Cuál otro ejemplo, por ejemplo, les puedo dar? Que ustedes hagan una carrera de un punto A a un punto B y simplemente se queden en ese lugar. Bueno, este movimiento es lineal, un movimiento de un solo sentido. ¿Ven? Un lápiz, ¿cómo sería un lápiz? Aplicando un movimiento lineal. Que trace una raya recta. Puede ser, exactamente. Entonces, como tal el lápiz no sería, sino el trazado de esa línea recta sería en el que se produjo un movimiento lineal. Recuerden, un lápiz en este sentido, ¿hacia dónde más se dirigiría? A otras cosas, lo que viene a ser a un tipo de operador, más bien, a un operador mecánico. ¿Sí queda claro? Jóvenes. Sí, profe. Aquí podemos buscar movimientos lineales. Lo que les decía, ustedes pueden moverse de un lado al otro y generan un movimiento lineal. Por ejemplo, aquí este dibujito pone un ejemplo. Cuando el vehículo va andando, si el vehículo se para en seco, o sea, instantáneamente, la persona que va adentro continúa con la inercia de ese vehículo, continúa en un movimiento lineal. ¿Ven? Esta bomba, por ejemplo, genera un movimiento lineal, va hacia un solo lugar. ¿Ya ven? Un tren va en un solo sentido. Ya van quedando claros ejemplos de lo que son los movimientos lineales, lo que es el movimiento lineal. Sí, profe. Ok. Segundo está ¿cuál? El movimiento alternativo o browniano. Es un movimiento de avance y retroceso en una línea recta. Por ejemplo, en el que se produce en la aguja de una máquina de coser. ¿Ven la diferencia? Lo que les decía yo, la máquina de coser baja, sube, ahí mismo, baja y sube, y se genera un movimiento que alternativo, no un movimiento lineal como tal. Aquí tenemos otro ejemplo, lo que vienen a hacer que
Los dados tú los tiras en línea recta, pero ellos comienzan a andar por un lado, para el otro, para un lado, para el otro en esa misma línea. Ya ven, aquí tenemos también otro ejemplo, los pistones de un motor, aunque pues eso no lo van a ver ustedes ahí a simple vista, ¿sí? Entonces, si algo profundizamos, movimiento que alternativo o browniano, creo que lo escribí bien. Son movimientos más que todo aleatorios y prácticamente no hay muchos ejemplos, pero pues yo por ahí les puedo compartir más. Y por último acá, pues, para finalizar, están los movimientos circular y oscilante, donde tenemos que el movimiento circular, aquí tenemos creo que un ejemplo bastante claro, y creo que aquí todos en su casa tienen lo que es un abanico, un movimiento en círculo en un solo sentido, el que genera ¿quién? Las ruedas de un vehículo o en los ejes de los motores, y también el que se genera aquí en este señor que todos tenemos en la casa, ¿sí? Y por otro lado tenemos este movimiento, que es el movimiento que oscilante, es un movimiento de avance también y retroceso en un arco de circunferencia, por ejemplo el que se produce en un péndulo. Aquí creo que todos tienen en su casa o han conocido, han tenido lo que es un péndulo, han visto un péndulo, ¿sí? O no lo conocen. Jóvenes, Sí, profesor. ese movimiento es bastante sencillo. Incluso nosotros podemos coger una piedra, amarrarle un hilo y moverla de un lado al otro. Recuerden, él genera un arco de circunferencia y ahí está ese movimiento. Aquí también en esto que ustedes ven aquí, los limpia parabrisas, miren que ellos están en un ángulo y siempre están de un lado al otro cuando están en funcionamiento, ¿sí? Esto que tenemos aquí también, que vienen a ser nada más que los extractores de petróleo, ok. Hasta este punto llegamos en lo que es este primer ciclo. De ahí en adelante pues ya comienza ya lo que es el segundo ciclo. Si ustedes tienen espacio para llegar hasta allá, perfecto, pero yo hasta hoy les dejo esto hasta aquí con la finalidad de que hayan entendido lo que era o lo que corresponde este ciclo 1 y las actividades que allí están. Miren, son 3 hojitas para seguir profundizando, 3 hojitas y un poquito más, con las que ustedes pueden profundizar y revisar pues muchos más ejemplos. ¿Queda claro, jóvenes, hasta el momento estas temáticas? ¿Ya saben qué es lo que van a hacer? Sí, profesor. Ok. A ver, no sé si va, si Zuleim me está escuchando acá. Zuleim, que se conectó por WhatsApp, pero no sé si me está escuchando. Ahí tuve que ponerle el aro de luz para que viera con el celular. Pero pues, jóvenes, espero que haya sido de provecho, que haya sido más fácil para ustedes entender el desarrollo de este ciclo mediante esta explicación, y que puedan transmitir, si es necesario, a otros compañeros cómo hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, no siendo más, creo que me voy despidiendo y pues esperando que para todos ustedes haya sido bastante sencillo el desarrollo y que se pongan al día. Por ahí algunos todavía que tienen pendiente el ingreso a la plataforma ya puedan finalizarlo como tal. ¿Oyeron? Entonces los dejo. Chao, chao. Nos veremos en otra ocasión. Y